Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Un nuevo reencuentro con Ricardo Changala hoy para hablar de Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, pero desde otro lugar, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Sí, desde otro lugar, porque la verdad, cuando uno mira las coberturas mediáticas en Estados Unidos y en el mundo entero sobre las elecciones, realmente como que falta mucha información sobre aspectos muy básicos, ¿no? Mm, En primer lugar, que ese día hay muchísimas cosas, van a pasar muchas cosas, no solo se elige presidente, se eligen senadores, representantes, gobernadores, en fin, muchas cosas. Pero además, quería comentar que hace poco pues, vimos el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. mm, Y a mí la primera cosa que me asombra es que solo sea un debate entre dos candidatos cuando hay muchos más. Por lo menos hay sí, cuatro candidatos importantes. Y no solo que ocurra eso, sino que en general ni siquiera uno escucha la pregunta, ¿y dónde están los otros, no? Lo cual, atando cabos, tiene mucho que ver con la capacidad de solidificar el bipartidismo también por el lado de la invisibilización de otros actores. Entonces, por ejemplo, la candidata Jill Stein, que no es cualquier candidata, esta señora, aparte de sus méritos personales, es doctora en medicina, egresada de Harvard, cum laude, en fin, una activista social muy importante, etcétera, etcétera, pero además en las elecciones pasadas sacó más de 1,5 millones de votos, caramba. lidera el Partido Verde, y tú no ves nunca que nadie comente siquiera que existe su candidatura. Este, y, mm, y otra cosa interesante en este proceso electoral es que una de las dificultades que tiene esta candidatura, como las otras que no son Trump y Harris, es lo que le llaman allá el acceso a la papeleta. Es decir, para que te voten, tenés que estar en la papeleta. Y resulta que estos candidatos, la señora Stein, por ejemplo, corriendo ya el mes de septiembre largamente, terminando septiembre, todavía no ha asegurado la presencia en la papeleta en varios estados, ahí en ese mapa que está en la documentación Sí, de la campaña electoral de la señora, en verde donde está donde ya ha asegurado su presencia en la papeleta. Los demás tienen procesos judiciales, no han terminado los mecanismos o cuestiones presupuestarias, una serie de dificultades que además el Partido Demócrata, ella lo plantea varias veces en muchas entrevistas, ha desarrollado una estrategia jurídica para impedir la presencia de esta candidata en muchos estados, obviamente observando calculando que son votos que eventualmente pierden los demócratas a favor de esta candidata, que además su plataforma es muy interesante, con tres ejes, la gente, el planeta y la paz. Bueno, ujú, esto es un dato que quería compartir porque parece que no existieran estas candidatas. Pero además de ello, quisiera comentarte que el ujú. día de las elecciones en Estados Unidos, el 5 de noviembre, además de elegir autoridades, que ya mencionamos, se producen muchísimas consultas populares, ¿sí? En ¿Cuántas? muchos estados. Más de 140 le llaman ellos medidas electorales, es decir, tanto por la promovida por autoridades legislativas de los estados, como también por iniciativas populares, iniciativas ciudadanas, le llaman en Estados Unidos. Es muy interesante esto, ¿no? En Ahora, 41 estados va a ocurrir esto. De 50 estados, en 41 hay ese día. Incluso después en Luisiana va a haber otras, en fin. Y ya hubo unas antes de esta fecha. Es decir, realmente hay muchos pronunciamientos populares. Esto es un dato muy interesante de la democracia norteamericana que pocas veces se dice, ¿no? Hay 26 estados, además, que prevén que la ciudadanía pueda presentar iniciativas, ya sea para promover leyes o para oponerse a leyes, como la vía del referéndum, ¿no? Esto es la realidad también de la dinámica norteamericana. ¿Y qué cosas se van a presentar en este 5 de noviembre? Bueno, es muy interesante.
El tema que mayoritario es el derecho al aborto. Hay 11 estados que van a someter a consulta el derecho al aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Ahí se dice claramente el derecho al aborto, con estas características. Esto tiene mucho que ver que hace 2 o 3 años la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió un pronunciamiento por lo cual puso en predicamento este derecho a nivel federal. Entonces los estados han ido avanzando en el reconocimiento de este derecho a nivel estatal. En todos los casos anteriores que hubo plebiscitos, referendos o iniciativas de este tipo en otros estados, en todos ha salido favorable. Es decir, van aumentando los estados que establecen el derecho al aborto. Pero también hay varias consultas sobre cambios electorales, por ejemplo, que la gente pueda votar con listas de candidatos y pueda elegir los candidatos a los que quiere votar. Hay Ajá. varios casos de aumento del salario mínimo. En todos los procesos electorales esto aparece repetidamente. Aquí por lo menos 4 estados van a plantearse la consulta popular para aumentar el salario mínimo en general o de algún sector de trabajadores. También licencias por enfermedad pagas, también derecho a asociarse a algunos trabajadores, por ejemplo, los conductores de aplicaciones. En fin, y varios temas más, como legalización de marihuana, el matrimonio del mismo sexo. En un estado, creo que es en Utah, el aumento del presupuesto para la enseñanza, pasar del 4 al 5%. En fin, Mira. todo esto va a pasar en Estados Unidos en el 5 de noviembre. Es interesante conocerlo, Ahora, ¿verdad? Ricardo, una consulta, porque tú hablabas de 140 medidas electorales y en 41 estados de los 50. Después te voy a preguntar a propósito de los 50. O sea que hay estados en los que va a haber multiplicidad de consultas populares. Exactamente. Hay algunos que son varias, decenas en algunos casos. Depende, es muy variado según el estado. Además, es muy variado cómo se hace la consulta, qué mayorías tienen que tener. En algunos estados son 60%, en otros diferentes. Es realmente complejísimo porque cada estado establece cómo se hacen esos procesos, igual que Claro. establece cómo se hacen los procesos electorales. Es decir, en realidad en Ujú. Estados Unidos no hay una elección el 5 de noviembre. Hay por lo menos 50 elecciones y dentro de cada estado distintos tipos de pronunciamientos que la ciudadanía puede desarrollar, puede hacer. Así que es bien Claro. complejo, pero sí, como tú decís, en muchos estados hay varios temas que se van a consultar. Yo acá solo pongo algunos de los más importantes, pero en realidad hay muchos otros temas que se consultan. En algunos estados, por ejemplo, si eliminar o no los casinos, por ejemplo. En fin, Ah, realmente es muy variada la cosa. muy Y ya variado. veremos y sí, ya veremos cuáles son exitosos para. Pero uno de esos plebiscitos, y eso quería, mejor, sí, de referéndum, es el de Puerto Rico. Y quería hacer Ah, mención a bueno, eso. justamente, era el estado sobre el que te quería consultar. Bueno, pero justamente en realidad no es un Estado, porque tiene una categoría distinta. Hoy es un Claro. Estado libre Ujú. asociado, digamos, ¿no? Como ya Sí, sabemos. sí. Este, pero bien interesante porque el 5 de noviembre va a haber nuevamente, porque ya Puerto Rico ha tenido muchos referéndums anteriores, con una cosa muy interesante, que no está en consideración el actual Estado. O sea, pase lo que pase, la opinión de los puertorriqueños va a ser modificar lo que hay ahora. ¿Ah? Hay Ujú. 3 opciones: independencia con libre asociación, estatidad, o sea, convertirse en un Estado, o independencia total. ¿Sí? Ahora bien, este referéndum es no vinculante. ¿Qué quiere decir? Justamente como no es un Estado, lo que decida la gente no se convertirá automáticamente en una decisión institucional de los Estados Unidos, sino que el resultado de lo que se vote ahí va a ir al Congreso de los Estados Unidos y serán los legisladores los que le darán o no eh, eh, implementación, digamos, por la vía jurídica que corresponda a lo que decida la ciudadanía puertorriqueña. Pero en todo caso, eso va a ocurrir también. En Puerto Rico las opiniones están muy, muy divididas. Hay gente que propone que no se vaya a votar, otros que están a favor. Bueno, hay distintas opiniones, pero es interesante saber que esto va a ocurrir. De esto tampoco se habla demasiado. Así que quería un poquito actualizar este tema. Ya veremos qué pasa en las elecciones. Elecciones de Estados Unidos que son tan peculiares como, por ejemplo, no sé si en algún otro país del mundo ha ocurrido, que el principal candidato de la oposición al actual partido gobernante ya recibió 2 atentados o 2 intentos de asesinato, ¿no? En poco tiempo. Eso me parece que es récord mundial. Así que Estados Unidos tiene múltiples peculiaridades, algunas muy interesantes en términos democráticos, como estos referéndums, y otras no tanto como el que planteábamos al principio, incluso la dificultad de que las candidaturas puedan estar en las papeletas y entonces la gente pueda optar
por votarle, ¿no? Excelente panorama, Ricardo. Muchas gracias una vez más. Nos reencontramos prontito. Claro que sí, un gran abrazo.